Bienvenidos al episodio número 1 de Extraordinarios. Aquí platicamos con personas extraordinarias, emprendedoras y emprendedores, personas creadoras que todos los días construyen el futuro. Hoy platicamos con Victoriano Izquierdo, emprendedor y CEO y fundador de Graphex, la forma más fácil de visualizar y analizar datos sin código. Victoriano es una persona extraordinaria. Platicamos con él acerca del futuro y cómo este será mejor gracias a los datos. Hablamos de tecnología, del metaverso, de cripto y hasta de China. Nos contó de dónde viene Graphex y cómo será el futuro. No te despegues de este episodio, porque no todos los días podemos aprender de personas extraordinarias como Victoriano Izquierdo. Este episodio es presentado gracias a Playground Lab, la academia de tecnología para tus hijas e hijos, la forma más fácil y divertida de aprender tecnología y emprendimiento, con tutores 1-1 y equipos divertidos con un ambiente seguro en el que nadie se queda atrás. Ya, y te agradezco un montón el tiempo. Si quieres conversamos un poco, cuéntanos un poco, ya está grabando esto, Vale. Cuéntanos un poco, pues, ¿qué es Graphex? Pues Graphex es una herramienta que hemos hecho para analizar datos, ¿no? Entonces, esa es la manera rápida de decirlo, ¿no? Y lo que tiene de especial es que permitimos hacer cosas desde muy sencillas hasta cosas muy complejas de análisis de datos. Cuando uno analiza datos, mucha gente puede estar pensando en las hojas de cálculo de Excel, ¿no? Las spreadsheets, ¿no? Sí. En donde puedes hacer agregaciones, calcular cálculos estadísticos básicos y demás, ¿no? Pero el análisis de datos también es hacer cosas hoy día más complejas como coger un montón de textos, ¿no?, en redes sociales y saber si hay una narrativa común, el sentimiento de esos textos, o incluso hacer modelos predictivos, ¿no? Verdaderamente todo esto que se habla de inteligencia artificial y todo eso va de hacer modelos predictivos, de coger un montón de variables, ¿no?, de filas y de columnas, y de que cuando te llegue alguien nuevo o algo, tú puedas predecir algo, ¿no? Entonces, siempre he tenido la sensación que, del mismo modo que había software alucinante que yo he disfrutado mucho desde que era pequeño para manipular fotografías, fotos e imágenes y demás, como Photoshop, que no requería saber de programar ni nada, solo muy intuitivo, como con las interfaces muy intuitivas. Siempre he tenido la sensación de que para analizar datos no había nada ni remotamente cercano a eso, ¿no? Y en un mundo en el que ahora cada vez es más fácil y estamos obsesionados con recopilar datos de nosotros mismos. Yo mismo llevo, como mucha gente, una pulsera de estas que pide cuánto duermo cada día. No solo cuánto duermo, sino cuánto he dormido en cada tramo de la noche, ¿no? Cuánto era mi respiración, a qué hora terminé de usar el ordenador. O sea, hay tantas cosas que medimos como individuos y las empresas sobre su negocio, que estamos almacenando un montón de datos y, sin embargo, las herramientas que tenemos para analizar y explorar esos datos me parecen todas como muy rupestres, o sea, muy básicas. O sea, que o son demasiado sencillas de usar y puedes hacer muy poco, Sí. o tienes que aprender código con Python y con R para sacarle el jugo a los datos, ¿no? Sí. Entonces, a eso nos dedicamos, a hacer una herramienta no code, ¿no?, en el sentido de que no necesites saber programar, haciendo clics y tal, muy visual, que permita que gente que tiene, digamos, una actitud analítica de la vida, ¿no?, o científica, pues pueda hacer esos análisis de la manera más intuitiva, ¿no? No digo sencilla siquiera, porque tampoco aspiramos a que todo el mundo pueda hacer análisis con Graphex, sino que la gente que tiene la motivación suficiente, ¿no?, y también las ganas de hacerlo de esa manera lo pueda hacer, ¿no? Y eso es un poco a lo que aspiramos. Wow, es increíble. Y a mí me gustaría saber cómo nació Graphics, cuál fue la idea principal de todo esto. Pues mira, nació de otra herramienta que hacíamos mi socio y yo, Miguel y yo, empezamos hace 8 años haciendo otra herramienta que se llamaba contexto.io, contexto.io, que era una herramienta para mapear comunidades en redes sociales. O sea, la idea era que tú metías una lista de usuarios de Twitter, de Instagram, de LinkedIn, y nosotros íbamos a esos feeds sociales y sacábamos cosas de ellos para ayudarte a encontrar otra gente que estaba conectada con esas personas. Y entonces, conforme ibas añadiendo gente, ¿no?,
a esas listas, nosotros íbamos pintando un grafo, ¿no? De cómo estaban conectadas entre ellas. Y sobre ese grafo, además, luego sacábamos qué contenidos compartían y demás, ¿no? Entonces, esa interfaz, o sea, ese producto lo empezamos a vender a empresas, ya te digo, hace 7 años o así. Y lo hicimos enteramente Miguel y yo. Y entonces nos decían que le gustaría aplicar ese tipo de interfaz de análisis a datos internos que tenían sobre sus clientes y demás, ¿no? Y entonces nos enseñaban las herramientas que tenían para analizar datos hasta ese momento, que básicamente eran herramientas de BI, ¿no? De Business Intelligence, o en español, como entendemos, los cuadros de mando o dashboard, ¿no? Que al final eran muy limitados. Esto eran visualizaciones estáticas, o sea, que alguien predefinía en algún momento sobre métricas muy concretas y podían ver si subían o bajaban. Pero no podían hacer más preguntas a los datos, ¿no? Y de una manera más intuitiva, como lo hacían con los datos que nosotros en ese momento recogíamos de las redes sociales. Entonces, eso fue un poco lo que motivó a que empezáramos a pensar en este problema, ¿no? Pero nos esperamos como 3 años con el otro producto, 3, 4 años, ¿no? Y entonces empezamos a hacer un MVP, ¿no? Un producto mínimo viable de lo que fuera Graphex, en el que la idea era que metías los datos de los clientes con muchas variables y los clusterizamos, que es esa idea de hacer los grafos, ¿no? En el que los clientes que son similares en características, por cuántas veces compran, qué productos compran y demás, salen agrupados y diferenciados de los otros, ¿no? De tal manera que puedes ver esos patrones que conllevan muchas variables, ¿no? Juntos y te permiten interpretarlos. Entonces, eso fue como el prototipo y de ahí ya esa interfaz de las más complejas, si lo piensas, que pueda hacer una herramienta tipo Graphex, porque para hacer eso tienes que hacer el problema de reducción de dimensionalidad, de clustering, de visualización de un grafo, de cross filters, o sea, de histogramas y distribuciones interactivas que interactúan con el grafo en medio. Y entonces esa fue la primera visualización de Graphex y de ahí ya fue como, bueno, de la misma manera que hacemos clustering muy bien, ¿por qué no podemos analizar series temporales, ¿no? Con una sección como trends? O como clusterizamos personas con variables, ¿por qué no clusterizamos textos? ¿O por qué no clusterizamos países o ciudades o cosas así? O vemos patrones de movilidad. Y entonces ya sobre eso hemos ido añadiendo más y más interfaces de análisis, más allá del clustering y tal, hacer modelos, simplemente ver las correlaciones entre las variables, etcétera, etcétera, hasta que hemos construido un productito de análisis de datos que te ayuda a hacer todo tipo de análisis, ¿no? También de enriquecimiento de las variables en sí. O sea, que, por ejemplo, tengas un nombre y te infiramos el género de esa persona, ¿no? O tengas una localización y te digamos datos censales de eso, ¿no? Y así fue. O sea, así fue un poco como evolucionó la cosa. Asombroso. Oye, y antes de llegar al punto de graphics y contexto, ¿qué fue lo que o a los dos, ambos, tu socio Miguel, que les llevó a ir a construir contexto y a su vez luego construir graphics? Pues sí, remontando la historia más atrás, te diría que esto viene... Te diría que esto empezó mucho cuando yo estaba en la universidad. Había un profesor de mi universidad que se llama Esteban Moro, que ahora está en el MIT, ahí en Boston, y es físico y hacía análisis muy interesantes de sistemas complejos, ¿no? Y yo le seguía en Twitter y me alucinaba. O sea, analizaban cosas de la economía muy complejas, como predecir el PIB, el GDP, ¿no? De un país a 10 años vistas, analizando un montón de variables distintas, ¿no? Y como eran análisis muy distintos a los que estamos acostumbrados, ¿no? De ver un grafiquito de barras y demás, ¿no? O sea, eran análisis de sistemas complejos, ¿no? Y entonces a mí eso, yo estudié informática, ¿no? Y mientras que estaba en la universidad, eso fue en tercero o cuarto año de carrera, o sea, hace ya los últimos años, yo dije, yo sin duda quiero seguir por este área, ¿no? Y este área de los datos y de entender cosas difíciles y complejas, ¿no? Porque al final, ¿qué hay más emocionante que responder preguntas complejas, ¿no? Que los periodistas, o sea, gente de letras, gente muy estudiosa de muchos libros y tal, nunca consigue responder, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién va a ganar unas elecciones, no? Es típica pregunta, ¿no? Muy difícil, ¿no? De responder con una encuesta solo, ¿no? O sea, hay como más señales y más pistas, ¿no? Que están ahí flotando en el aire, ¿no? Y es un reto súper interesante, ¿no? Como tener ese oráculo, esa bola de cristal.
Y entonces a través de este profesor de la universidad yo creo que me inspiró bastante a ver otros métodos que no son tan conocidos de analizar sistemas complejos. Y eso diría que es un poco la semilla, ¿no? De que inspiró eso. Y antes de eso, si me preguntas todavía qué inspiró antes de eso, pues te diría, ¿no? Que cuando estábamos en el colegio, Miguel y yo, mi socio y yo, ya nos conocíamos. O sea, íbamos juntos al colegio y siempre estuvimos haciendo cosas juntos, ¿no? De medio emprendedoras, ¿no? De analizar, o sea, de hacer cosas, ¿no? De programación y demás, ¿no? Y entonces siempre hemos tenido como esta influencia muy grande pues, de lo que se puede hacer con ordenadores de que éramos muy pequeños, ¿no? Tenemos la suerte de que tanto mi madre como sus padres son profesores de universidad, entonces cuando éramos pequeños teníamos acceso a un ordenador con internet, ¿no? Algo que no es nada normal en gente de mi edad de 30 años que cuando eran pequeños tuvieran acceso. Yo cuando tenía pues 5 o 6 años ya cogí un ordenador con internet. Poca gente de mi generación tuvo esa suerte, ¿no? Entonces, yo diría que es esa suma de, ¿no? Todas esas casualidades, cosas que conoces y tal. Y luego te diría que la fotografía me encanta y la fotografía no es más que también analizar datos. O sea, cuando uno hace fotografía como la que me gusta a mí, que es fotografía callejera, lo único que hace uno es capturar patrones, ¿no? Que ve que se repiten por la calle. O sea, ¿no? Entonces, uno está constantemente observando la realidad y diciendo, pues mira, yo veo mucho que las mamás llevan a los hijos con más cariño que a las hijas, mientras que los papás más a las hijas que a los hijos, ¿no? Entonces, ¿ves? Son cosas como que los humanos observamos, ¿no? O sea, de una manera como inconsciente y nunca estamos seguros de si es nuestra intuición o es real y lo podemos generalizar, ¿no? Entonces, la fotografía, de intentar objetivizarlo a base de tener muchas pruebas, pero claro, siempre va a tener ese límite, ¿no? de que somos humanos y observamos una vista parcial de la realidad, como nos enseñaba el instituto con Platón, el mito de la caverna y las sombras, ¿no? Tenemos muchas sombras, ¿no? Y es difícil, ¿no? Verlas con más precisión. Entonces, no sé, yo diría que todo eso es un poco lo que ha influenciado a que hagamos un producto como el que hacemos, ¿no? También. Increíble, sí, porque definitivamente a mí también me gusta la fotografía y justo también me gusta la fotografía callejera y yo sigo también tu blog de fotos, bueno, tus fotos son muy buenas, muy buenas las del iPhone. Las buenas. Y es verdad que todo el tiempo buscamos patrones y al final herramientas como Graphics yo creo que en el futuro nos van a ayudar a optimizar como personas, a ser más felices. Yo creo que los datos nos van a ayudar a ser más felices. Estoy convencido. Y hay gente que yo a veces lo veo muy claro, ¿no? Y creo que hay gente como tú y como yo que creemos en ello. Es como casi nuestra nueva religión, nuestra esperanza de... Pero mi convencimiento es tal, ¿no? Que muchas veces tenemos este dilema social de nuestra privacidad y nuestros datos y tal, ¿no? Y yo soy más de la visión de que obviamente es importante respetar la privacidad de la gente, pero no nos damos cuenta que ya vivimos en un mundo bastante distópico en el sentido de que una cantidad ingente de personas pues tiene un montón de problemas. Todos tenemos problemas de algún tipo sin tener que caer en una depresión. Todos tenemos problemas de identidad, de entender qué nos pasa alrededor, de cómo nos sentimos y demás, ¿no? Y todo eso es terrible, ¿no? O sea, es bastante horrible, o sea, quiero decir, y la falta de respuestas, ¿no? Desde la ciencia, desde la medicina, desde cualquier área, hace que, no sé, que se nos genera una frustración enorme. Y mi gran fe es pensar que cada vez esos misterios de lo que nos pasa en la cabeza, ya sea capturando mejor lo que pasa dentro del cerebro o capturando un montón de datos de nuestra vida y correlándolos con cuándo somos más felices o menos, nos van a dar muchas pistas para entender y con certeza, ¿no? O sea, no como un consejo de abuelo. A veces los consejos de abuelo funcionan porque son patrones que se recuerdan con muchas generaciones, ¿no? Pero creo que el consejo individualizado de nuestros datos pues puede ser como brutal, ¿no? Entonces, por eso a mí me da mucha pena. Por un lado, yo soy de los que activa y le parece bien que todas las redes sociales traqueen muchos datos sobre mí, si luego a cambio me dejan traer esos datos para usarlos yo para mi propio bien, ¿no? Porque estoy convencido de que me lo darían, ¿no? Claro, es una forma de traquearnos a nosotros mismos y
Y es verdad, completamente. Yo también soy de la idea de que, bueno, sobre todo ahora que empiezan a hablar de los escándalos de ciertas redes sociales, etcétera, mucha gente comienza a tener como una percepción errónea de los datos y del futuro con los datos. Y ¿tú qué le dirías, por ejemplo, a un padre o a una madre? Es una pregunta compleja, lo sé, pero ¿qué A le ver. dirías acerca de los datos? ¿Y qué le dirías? ¿Cómo ayudamos a que, o cómo compartimos nuestra visión acerca de los datos y un mundo feliz con datos a padres y madres que comienzan a tener hijos pequeños? ¿Y cómo criarías tú, por ejemplo, a tus hijos en el futuro acerca de los datos? Sí, a ver, o sea, yo creo que por un lado hay un tema que es la adicción a los dispositivos móviles, ¿no? O sea, creo Ujú. que hay cierta evidencia, ¿no? Que nos demuestra que hay ciertas interfaces de ciertas redes sociales que se aprovechan, ¿no? De nuestros sentidos más primitivos y nos Mm. generan una adicción que no nos causa felicidad, ¿no? Entonces, como padre, pues claro, igual que yo como consumidor, muchas veces acabo comprando un teléfono, aparte del iPhone, tengo un Nokia ahora que uso para de vez en cuando no estar todo el rato pendiente del teléfono, ¿no? Nice. Pues claro, o sea, yo soy consciente de ello, ¿no? Y o sea, lo que pasa que al mismo tiempo siento que es increíble lo poco que hacen las marcas de teléfonos, ¿no? Por mucho que han hecho lo del screen time y demás, Mm. de darnos esos datos a los usuarios para ayudarnos a aprender más, o sea, y ayudarnos a diseñar dispositivos mejores, porque esto de decir, quiero 15 minutos más, o sea, que casi nadie le soluciona el problema, ¿no? Claro. Entonces, sí que me sorprende que el poco avance de inversión que hay desde los productos tecnológicos en hacer productos tecnológicos más responsables y que nos ayuden a ser más felices, ¿no? Entonces, por eso como padre tenía cierto respeto y miedo a tener unos hijos de cómo usan esos dispositivos y al mismo tiempo súper pro tecnología porque creo que se dan mejores formas en las que puedan aprender un montón de cosas, interactuar con otra gente que no tengan próximamente a ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, también tengo esa misma preocupación de lo otro. Entonces, yo sí que soy tecno-optimista en que aunque todavía no vemos ese tipo de tecnología que nos está ayudando, creo que empieza a haber una awareness social tan grande que como usuarios vamos a demandar ese tipo de dispositivos o de software que nos haga más feliz y que no nos genere tanta dependencia, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de que el awareness que ya se lleva creando unos años y sigue creciendo, pues sea lo suficiente como para que las empresas tecnológicas, el capitalismo funcione, ¿no? Como en general acaba funcionando y acaben dándonos productos que nos hacen más felices, más dependientes, ¿no? De esas drogas, ¿no? Que a Claro. veces se convierte la tecnología, por verdad. Yo creo que también una de las cosas que ayuda mucho, pienso como tú que nos contabas un poco acerca de tu infancia y que tuviste acceso muy pronto a una computadora conectada a internet, igual que tu socio, y yo también fui de esas personas que soy de México, entonces es muy diferente la brecha tecnológica de hace unos Claro, años entre Europa y Latinoamérica. Entonces yo también tuve la suerte de tener una computadora desde muy pronto, era una PC ensamblada. bueno. Y ¿Cuántos años tienes, si puedo preguntar? hoy tengo 25 años y Vale, ya. sí, en aquel entonces pues tuve acceso a una computadora como a los 7 por ahí. Qué bueno. Entonces, una de las cosas que a mí yo podría decir que podría ayudar, como a mí y a muchos más, como tú, por ejemplo, es que entramos a una web o nos acercamos al mundo de la tecnología o de la información desde la perspectiva de curiosidad y de creación más que del ocio. Y creo que todo el punto está en cambiar el mindset de consumidor a una persona que construye o que tiene curiosidad. ¿No crees? Exacto. Estoy de acuerdo contigo. Yo, de hecho, la red social a la que soy más adicto es a Twitter, Sí, porque me parece tremendamente interesante. O sea, tiene un aspecto social, o sea, hay gente que conozco y me relaciono, ¿no? Pues como puedo haberte conocido otra vez a ti de Twitter y tal, ¿no? claro. Y me parece genial, ¿no? O sea, ese aspecto social, pero es un aspecto social que va muy dado de esa parte que tú dices de la creación, creatividad y demás, y no tanto como el ocio, ¿no? Entonces, em, quiero decir que también hay puntos, ¿no? En que las dos cosas, la línea es más difusa entre el ocio
lo profesional, la creación. O sea, en mi caso es súper difusa porque Ujú. uso Twitter para hablar de mi empresa, entonces por un lado es profesional, Sí. pero claro, lo cuento no desde una perspectiva muy de ir a vender y que compre craft la Ujú. gente y tal, ¿no? Lo hago porque sencillamente me encanta lo que hago con mi producto, analizando datos, y me encanta contarlo porque me ayuda a conectar con gente interesante, como pueda ser tú ahora, ¿no? Y conocer gente distinta que le apasionan los mismos temas que a mí y, por tanto, aprender más de esos temas, ¿no? Entonces, Ujú. claro, en mi caso, yo ya digo, solo veo cosas positivas que me ha traído, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces sí siento como de una manera más inconsciente de lo normal. Yo deseo estar solo en casa, a lo mejor un día que estoy solo, ¿no? Normalmente vivo con mi pareja y entonces no tengo tanta esas Ujú. ganas de ver el móvil porque estoy con ella hablando y demás, ¿no? Pero cuando estoy solo, a veces se me hace verdaderamente difícil relajarme y no seguir ahí porque me parece todo tan interesante, ¿no? Que es adictivo el interés que tiene, ¿no? Y a veces desearía que no fuera tanto, ¿no? Entonces, eso es muy complejo, ¿no? El Internet es demasiado interesante, es demasiado bueno. O sea, Sí, 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 exacto. Creo que Antonio Escotado, sí, tiene una sí, frase que es es español y español, sí. habla mucho acerca de eso, de que Sí, Internet, él tú, escribió un libro sobre las drogas, además. claro, exacto. Él dijo algo que le escuché, que si tú, en vez de pasar tanto tiempo, dice él, mirándote el ombligo en Instagram o cualquier otra red social, y lo aprovecharas para, no sé, encontrar cosas interesantes, en 10 años tal vez tendrías la inteligencia o la sabiduría que tuvo Aristóteles, o no sé, en 10 años a lo largo de tu... O más, claro, claro. Sí, exacto. ¿Cómo sería el futuro que tú imaginas? Todos tenemos un futuro que imaginamos. Su futuro es más pesimista, otros es más optimista. Normalmente los emprendedores siempre miramos las cosas más con optimismo y los Sí, es verdad. tecnoemprendedores todavía más. Entonces, ¿cómo es el mundo que Victoriano imagina? El futuro. Yo ya ves, yo soy bastante optimista. Yo lo que más pesimismo me da son cosas como, yo qué sé, pandemias, meteoritos, cosas Sí. que de la naturaleza que no podemos controlar tanto, ¿no? En Cola cuanto al ser larga, ¿no? humano, claro, en cuanto al ser humano, yo creo que tenemos varios retos, obviamente, en el futuro no tan lejano, que pueden cambiar bastante la humanidad, ¿no? O sea, uno es el tema del cambio climático, que sin duda es importante, ¿no? O sea, el efecto que puede tener. Creo que yo mismo tampoco tenía tanta conciencia hasta que no me puse a analizar datos por mí mismo Wow. del cambio climático, ¿no? Sí. Yo creo que, aunque mucha gente es muy pesimista, y es bueno porque los pesimistas, yo creo que el mundo necesita a los dos, los optimistas y los pesimistas, porque los pesimistas empujan a no caer, ¿no? A que trabajemos por algo que nos podamos accidentar, ¿no? Entonces, en realidad, los emprendedores, tú que eres emprendedor también, o sea, es una mezcla de optimismo con paranoia. O sea, Exacto. en realidad, o sea, como que tenemos el optimismo, que es el viento que nos empuja, pero todo el rato pensamos que el Lo barco peor. se va a hundir, o Sí. sea, nos vamos a encontrar, ¿no? O sea, tenemos esas dos fuerzas combinadas, ¿no? Sí. Eh, entonces, por un lado, ya te digo, soy optimista porque creo que a la vista está el progreso tecnológico de la humanidad en los últimos 200 años, ¿no? O sea, desde la era industrial, o sea, cualquier Mm. indicador de pobreza, de lo que quieras, ha ido a más. Y yo creo que el hecho de que como humanos estemos más conectados e interdependientes, pues debería llevarnos a que tengamos menos guerras y cosas así, ¿no? O sea, Mm. yo creo que la generación de gente que estamos ahora, que tenemos 25 o 30 años, somos muy parecidos. O sea, tú que vives en México y yo que vivo en España, aunque bueno, mucha gente pueda pensar que tenemos una cultura, bueno, hispana o lo que sea, que algo nos tiene en común, Mm. estoy convencido que por el hecho de que leemos cosas muy parecidas gracias a Internet, muy interesantes, o sea, y tal, creo que culturalmente con gente como tú, a la hora me siento como que nos podríamos estar muy de acuerdo. O sea, si tú algún día te convirtieras en alguien importante en México y yo en España, no creo que nos lleváramos mal, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que es muy distinto a hace 100 años, ¿no? Cuando los alemanes solo hablaban alemán y veían a sus vecinos los polacos o a los judíos no se entendían, ¿no? Cierto. Y eso llevaba a muy difícil trabajar juntos, ¿no? Ahora es verdad que los retos que tenemos, decía, son el cambio climático y sobre todo diría, son un poco, sí que hay un mundo que diría que es el mundo de la cultura asiática, ¿no? Muy liderado Mm. por China, ¿no?
un mundo que parece que va al declive, que es el de Estados Unidos, ¿no? Que ha liderado el mundo hasta ahora, pero luego al mismo tiempo Europa, que Europa creo que al final ha conseguido lo mejor del capitalismo, ¿no? y de la socialdemocracia en cuanto a garantizar pues bueno, ciertas cosas de igualdad y ciertas cosas que al final hacen el mundo mejor, más allá de lo moral, sino porque yo tengo un convencimiento real de que la economía a la larga va mejor cuando tienes ciudadanos más educados, porque tienen acceso a mejor educación y cosas así, hay menos criminalidad y cosas así, ¿no? Entonces, por un lado es como que parece que las dos megapotencias son dos extremos, ¿no? Que China va a reemplazar a Estados Unidos y que China es como un país muy autoritario y al mismo tiempo muy tecnológico y parece distópico. Y luego tenemos Europa, que tampoco sabemos muy bien hacia dónde va a ir, ¿no? O sea, porque ha pasado esto con Inglaterra y demás. Entonces, en términos de geopolítica, hay como mucha incertidumbre ahí. Lo normal, podríamos pensar, es que al final en China emerja una democracia, pero está por ver, ¿no? O sea, no lo sé. A mí me encantaría pensar, siendo optimista, que China al final se parecerá más a Europa, las clases medias harán grandes. Yo estaba en China hace 2 años y me quedé alucinado, de verdad. O sea, me parece alucinante lo poco que sabemos de China, o sea, el desarrollo económico que vi. Entonces es como, no sé, tengo el optimismo de que China vaya hacia una democracia, porque todavía tienes cosas un poco distópicas, ¿no? De libertades individuales y demás. Y luego también creo mucho en Latinoamérica. O sea, Latinoamérica parece que en ciertos países de Latinoamérica más específicos como Venezuela, ¿no? Incluso Argentina y tal, están como en una crisis infinita, ¿no? de estabilidad que no termina de asentarse las clases medias, el desarrollo y los populismos, ¿no? Y es verdad que eso a veces me hace un poco dudar porque es como, joder, a veces tú miras Argentina o México en los años 60-70 estaban mejor que España, ¿no? Y no parece que termine eso de cuajar, ¿no? Entonces, no sé, como ves, en realidad soy optimista. Al mismo tiempo es verdad que tenemos muchos retos que tampoco parecen muy claros, ¿no? Ni tampoco al final parece que las redes sociales están educando a la gente para votar o crear opciones políticas más moderadas y más basadas en la evidencia, sino que se están yendo hacia ciertos populismos. Quiero pensar que eso ha sido la primera generación de las redes sociales la que nos ha llevado a eso y que van a emerger otras cosas mejores. Si me preguntas sobre lo último que quedaría el paradigma de blockchain, Bitcoin, centralización y demás, pues me parece un tema tremendamente complejo al que le veo también cosas difíciles, o sea, porque fíjate, en ese sentido ya no soy yo tan optimista de que blockchain y el Bitcoin nos va a llevar a descentralización. Le veo que es verdad que en ciertos países, ¿no? Como los que he citado, o incluso en África, ¿no? En el continente siempre olvidado, donde los bancos centrales hacen cosas tan locas y demás, puedan llegar a conseguir crear un activo o una moneda que les salve a esas democracias de los males de sus tal, pero al mismo tiempo también hemos visto muchas veces cómo la gente tiene un comportamiento muy racional, ¿no? Y se lleva a timos, engaños y tampoco creo que el problema que tienen las criptomonedas es que todo tu patrimonio depende de saber una clave privada que por muy bien, si alguien te la protege, ya tienes que montar un sistema de custodio encima que deja de ser tan descentralizado, ¿no? Sí, Y bastante. entonces, no sé, ¿no? Entonces es como que, no lo sé, eso cómo se puede resolver tampoco. Entonces, no sé, es un mundo complejo, pero soy optimista al final, ¿eh? Sí, yo estoy investigando ¿Tú cómo lo mucho ves? acerca de blockchain y todo este tema, porque soy latinoamericano y Sí, porque en Latinoamérica la inflación es el pan de cada día claro, y entre otras cosas, no somos Europa que son mucho más ordenados, metódicos. Aquí no, aquí de pronto entra alguien que tiene ideas muy diferentes al gobierno anterior y puede cambiar drásticamente el futuro para muchos millones de personas. Entonces es una forma así como de defenderte de un poco rebelde, quizá en todos estos países, y construir un mundo más alegre y menos dependiente de nuestros estados, pero
Es Claro. complejo, el tema es muy complejo en realidad. Yo creo que en el futuro estas tecnologías van a terminar siendo adoptadas por los gobiernos y ahí es cuando van a tener un uso mucho más significante o significativo. Puede ser. Yo la verdad es que no lo sé. O sea, yo te he de decir que antes tenía algo de criptomonedas, al final acabé vendiéndolas, Sí. porque aunque tengo el interés que tú puedas tener así, pues bueno, puramente intelectual, ¿no? Porque es una cosa interesante. eh, Ahora mismo sí que creo que tiene un componente especulativo muy grande, ¿no? Y al final se convierte otra vez en, o sea, creo que eso es innegable. O sea, que la inmensa mayoría de la gente joven, yo veo gente joven que es como una tragaperras, ¿no? Que es como un bingo, es como... Todo. Entonces, eso también me asusta, ¿no? Y no me Sí. gusta y tampoco me gusta a mí mismo estar pendiente de ese tipo de fluctuaciones y locuras. O sea, Ujú. entonces, no sé, lo observo un poco desde fuera. Ojalá que sirva para hacer el mundo mejor. Pero a veces también me da miedo de que haya mucha gente, ¿no? Que vaya a perder mucho dinero, sobre todo gente inconsciente, ¿no? Que no sabe Hmm. tanto de tecnología, ¿no? Y bueno, por eso no es algo que le recomendaría. Es como, estoy atento, Sí, pero con al mismo tiempo cuidado, con con respeto. considerarse. Al no tener dinero invertido en ello, también creo que lo puedo ver con más objetividad, porque Claro, cuando tienes dinero en Bitcoin o en Ethereum o no claro. sé qué, estás como decir, no, tiene que ser esta, porque es donde yo tengo el dinero. Sí, No aparte sé son qué. comunidades que son muy violentas en su Exacto. conversación, sí, en sus Sí, estoy de ideas. acuerdo. Son como la nueva ultraderecha o ultraizquierda del Internet. Exacto, exacto, exacto. De hecho, en general no suelo hablar casi nunca de este tema en público ni en Twitter ni nada. Y mira, que no me suelo autocensurar de casi nada, ¿no? Sí. Y no lo hago porque creo en eso, o sea, que te expresas en un lado o el otro. Y claro, como hay gente que está muy invertida, o sea, que ha Mm, metido mucho dinero, pues se lo toma más allá del equipo de fútbol y que la política, ¿no? O sea, entonces, como tú dices. En fin. claro, exacto. Por ejemplo, ahora que mencionábamos un poco y mencionabas un poco el tema de la educación, que por ejemplo la educación hace que los países, bueno, que la violencia o el crimen disminuya drásticamente. Yo soy de México y vivo en una situación en la que pues, la violencia es una cosa desmedida en los últimos Sí, años. Ha sí. aumentado por muchos motivos, porque vivimos cerca de Estados Unidos y eso también es un componente importante. Ya, de Pero transición, también ¿no? De frontera de la gente que claro, viene. somos como un puente que une dos mundos, Sudamérica y Norteamérica. Claro. Entonces, eso es un componente muy complejo, A, pero a- a no- a nosotros en España nos pasa de África con Europa ex- también, ¿no? somos muy similares, de hecho. España y México se parecen en muchos aspectos. Es verdad, el otro día veía un documental en Netflix de El crimen en España, y es un documental en España, y dije, esto se parece a México, es muy similar. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo podríamos abordar el tema de la educación para mejorar nuestras vidas y nuestras sociedades? Porque yo soy muy negativo acerca del sistema educativo tradicional. Soy dropout, entonces no puedo ser objetivo. No, a ver, está claro, o sea, yo creo que el sistema educativo actual está completamente roto, o sea, la cantidad de horas que la gente se pasa en un aula de una manera totalmente improductiva, es una cárcel, o sea, quiero decir, no nos engañamos, o sea, el sistema educativo actual casi tiene más un diseño para tener a los niños en un sitio mientras que los padres trabajan, ¿no? No Y que no se guardería. tengan que ocupar una guardería, ¿no? Que verdaderamente optimizar cómo la gente aprende cosas, ¿no? O sea, Mm, y además, fíjate que yo no soy dropout, o sea, yo he ido a la universidad, me he claro. sacado todo, incluso hubiera querido seguir estudiando en la universidad y haciendo tal, y sin embargo, me parece que el sistema educativo está rotísimo y a mí me gustaría poder haber optado, a lo mejor no, de haber podido tener una educación completamente distinta, ¿no? Mm, Primero, mucho más orientada por mí mismo, a mis intereses, ¿no? Que no fuera como el modelo de... Es que de verdad, por mucho que se dice que es un cliché, es que es verdad. O sea, el sistema tradicional es que la gente memorice cosas, 5 o 6 asignaturas por trimestre con un montón de puntos y que memorices cosas y las pongan en un papel el día del examen, ¿no? O sea, mm, la gente buena que contratamos nosotros y que más sabe, para nada es gracias al sistema educativo, sino más bien son supervivientes del sistema educativo que consigan aprender cosas más por su cuenta y por motivación intrínseca y por pasión, ¿no?
es verdad que la educación obligatoria o que te lleva a veces te ayuda a descubrir cosas que de manera tú solo no descubrirías, ¿no? Pero, pero vamos, o sea, es muy difícil imaginarse el futuro de la educación porque está claro para mí que tiene que tener un componente social, ¿no? En el que como alumno interactúes con otra gente de tu edad, ¿no? Y las tengas alrededor. Y eso me es difícil imaginarme, por lo menos para toda la educación, ¿no? O sea, desde que los niños son pequeños hasta la universidad. Imaginarme que solo pueda ser íntegramente sin ser física. Aunque exista el metaverso y funcione fenomenal, ¿no? Me cuesta pensar que la experiencia de jugar un partido de fútbol en el recreo, de hablar con tu compañero y tal, que también tiene muchas cosas malas, porque hay gente que le hacen bullying y cosas así, ¿no? O sea, que no todo es maravilloso en ese sentido, ¿no? Pero que es una experiencia sin duda fundamental, ¿no? Y luego hay otra parte que es la relación mentor-alumno, pero sí que creo que claramente los profesores, muchos profesores son profesores porque no les queda otra y no porque les apasiona la comunicación ni Eso. nada, ¿no? Y eso es una pena tremenda porque tiene un impacto en la motivación de los alumnos impresionante y en su capacidad de transmitir conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que todos hemos experimentado profesores buenos que nos han marcado versus profesores malos y son la excepción los profesores buenos, ¿no? Claro. Y luego la personalización, ¿no? De los contenidos y del cómo se enseña, etcétera, etcétera. Yo creo que sobre todo el problema es que esto es un poco la charla esta mítica de TED, ¿no? Del Sir Ken Robinson ¿no? El pobre que murió creo que el año pasado, hace 2 años, de que matan la creatividad, ¿no? Y es totalmente cierto, ¿no? O sea, que todos tenemos, no todos, no todo el mundo tiene un talento para todo, o sea, eso yo no estoy de acuerdo. Hay gente que no, pues yo qué sé, que nace con un carácter o con lo que sea, que no se da para, yo qué sé, ser informático, ¿no? O sea, Claro. porque son gente que le gusta más, yo qué sé, hacer cosas físicas o lo que sea, ¿no? Pero, pero sin duda, las grandes revoluciones próximas, yo creo, de los países y todo, va a ser en revolucionar la educación y Mm. dejar de pensarlo como un sistema como que tenemos ahora, ¿no? El sistema este prusiano que le llaman, Mm. de escalar la educación, ¿no? De un maestro, un alumno, Del todos siglo estudian así. XIX. Sí, y es verdad que empezamos a ver alternativas, pero las alternativas que vemos online, diría que de momento se limitan mucho a la especialización más de la universidad. Que, o sea, por ejemplo, yo conozco a la gente de Platzi, ¿no? Que está Mm. haciendo algo increíble, ¿no? Me parece en Latinoamérica, Sí, sí. para la gente que quiere ganar habilidades concretas de programación, análisis de datos, etcétera, etcétera, con cursos muy bien orientados, tal, con gente que es muy buena y demás, ¿no? Entonces, este tipo de cosas me parecen genial y creo que sobre todo están ayudando a la gente más allá de la universidad, ¿no? O sea, post-universidad o alternativa a la universidad, pero el gran reto creo que está en cómo sustituimos el colegio y el instituto, ¿no? O sea, eso todavía, yo creo, no he visto en ningún país, ningún sitio donde eso haya un modelo al que copiar. O sea, Mm. no sé, o sea, hay algunos países tipo Finlandia y tal que tienen ideas de orientarlo más a proyectos, grupos más pequeños, que está bien, o sea, y mejora enormemente lo actual, pero todavía no es nada disruptivo, ¿no? Con hacia dónde puede ir la educación, ¿no? Claro, al final yo creo que el futuro de la educación también está muy relacionado con los datos. Eso es Totalmente, sin ninguna duda. Porque totalmente, creo que totalmente. cada cabeza debería tener un propio path de conocimiento y ahí es donde sería interesante. En Khan Academy, que es esta Mm. plataforma que inventó este youtuber que explicaba en vídeos matemáticas a sus sobrinos, Sí, y maravilloso. Bill Gates le dio dinero para montar una plataforma, pues esa plataforma tiene justo algunas de esas ideas, de crearle a cada alumno como un camino, ¿no? Un path de enseñar las matemáticas, que al final todos son conceptos, ¿no? Ladrillitos que tienes que asentar bien uno encima de otro antes de poder seguir construyendo más, ¿no? Mm. Sí, Entonces, sí, o sea, yo creo que va a ir muy de datos, de tecnología. claro. Y la clave es, yo creo también cómo recogemos esos datos, ¿no? Porque, Mm. que es el gran reto, ¿no? Porque no todo lo puedes hacer con encuestas, ¿no? O sea, yo creo que Mm. va a haber mucha inteligencia artificial que de una manera más pasiva, ¿no? Con imágenes, con texto, de una manera, ¿no? Más mágica, ¿no? Como que sepan cosas de nosotros, ¿no? Y esos sean un poco nuestros trainers, ¿no? Los que nos
los que ayudan a medir mejor, de una manera, digo, no tan como el modelo actual a través de exámenes, qué tal tenemos asentados unos conceptos y ayudarnos a ser nuestros propios coaches, ¿no? Eso a lo mejor sin perder el contacto humano, ¿no? A lo mejor, no sé. Claro. O sea, la clave de todo es inventar el desplazamiento, ¿no? Poder desplazarnos rápido para estar con gente. O sea, yo creo que si tuviéramos una máquina de que tú de repente pudieras juntar a un alumno con otro que está aprendiendo a la vez y son parecidos y físicamente no viven cerca, o sea, eso sería la mayor, ¿no? Como revolución, ¿no? Porque no hay nadie que mejor te enseñe un concepto que el que era como tú lo acaba de aprender. Claro. Bueno, esa idea la tiene un poco Mark Zuckerberg. Yo escuché una plática y es muy interesante eso. Sí, yo creo que hacia allá podría dirigirse también. Y no creo que sea un componente tan difícil de hacer, honestamente. No sé. Igual la respuesta es esto del metaverso, no sé. Sí, exacto. Probablemente sí. Probablemente ellos que tengan como la capacidad enorme. Sí, yo el metaverso, el problema que le veo es como cualquier otra experiencia de estas, tridimensional y tal, es que, o sea, para que funcione, las veces que he probado lo que hay actualmente de Oculus y demás, todavía me parece algo incómodo, ¿no? O sea, quiero decir, no tienes esa capacidad de interacción tan real con las manos, el sensorial, y tienes un aparato muy grande en la cabeza que genera calor y demás, ¿no? Entonces, es como que me puedo imaginar que hay un futuro hacia allá, pero todavía soy como muy escéptico de que la tecnología vaya a ser lo suficientemente buena a 5 o 10 años. O sea, me cuesta pensarlo, ¿no? Porque como veo que el coche autónomo ha estado a punto de llegar y sobre el papel tenemos toda la tecnología, pero no acaba llegando, pues claro, ahí fíjate, ya no soy tan optimista. Pero igual en 20 años o 30 años sí hay algo que te pones unas gafas como estas y la experiencia es súper inmersiva y puedes tener esa experiencia de tal, ¿no? Claro. No sé. O los hologramas, pero no sé. De todos modos, independientemente de cuál sea la interfaz que utilicemos, sí. Yo creo que ya estamos un poco en ese punto, porque el metaverso es, sin duda alguna, es la web. Entonces, veía un hilo en Twitter hace unos días, seguramente tú también lo viste, de una explicación breve acerca del metaverso. La ley. Sí, la persona hablaba de que pues, de por sí ya vivimos en el metaverso, porque sí, pasamos 12 horas. Nuestra vida es más digital o nos preocupamos muchas veces más de nuestra, no sé, limpieza digital. Tú y yo ahora mismo estamos en el metaverso. O sea, claro. Tú estás en México, yo en Madrid y aquí estamos hablando, ¿no? Sí, y hace un rato estaba hablando, justo antes de hablar contigo, estaba hablando con una persona en Barcelona. Por la mañana he hablado con otra persona en Estados Unidos. O sea, ya vivimos, es verdad, esa realidad. Y es verdad que eso es lo que me hace pensar que sí, que quizá todavía me da un poco de miedo al mismo tiempo, ¿no? Porque al mismo tiempo estoy cansado de estar delante de una pantalla todo el rato, ¿sabes? O sea, quiero decir, me encanta esto de poder estar contigo aquí platicando, ¿no? Pero al mismo tiempo... el mundo real es mejor. El mundo real es mejor, efectivamente. O sea, la semana pasada tuvimos a nuestro equipo, que ahora trabajamos en remoto la mayoría, aquí en la oficina, y me encantó la experiencia de estar todo el rato con gente al lado, hablando, sin estar delante de una pantalla, ¿no? Sí. Entonces, claro, ojalá consigamos replicar eso, ¿no? Pero claro, cuando en el momento que consigamos eso, pues igual cambia mogollón de cosas, ¿no? Porque ahora a lo mejor hay gente que tiene pareja por no sentirse solo, ¿no? Y si puedes no sentirte solo todo el rato al lado de una inteligencia artificial como lo de Her, pues igual la gente ya no quiere tener pareja o no quiere tener hijos o algo así, ¿sabes? Que bueno, no en Europa ya es un poco así. Igual sí. La tasa de reemplazo en Europa ya... Ojo ahí. Sí, es cierto que la verdad que cada vez la gente quiere tener menos hijos. Y es verdad, pero tampoco sabemos si estamos más felices. Hay una cosa que es la gran duda. Yo estos días he estado mirando mucho de felicidad. Es muy difícil saber esto, ¿no? O sea, no sabemos si el mundo es más feliz o menos que hace 50 años, ¿no? Porque no hay ninguna encuesta ni nada que te permita medir bien eso objetivamente, ¿no? Claro. Y no lo sé, o sea, objetivamente no lo sé, o sea, no lo sé. O sea, yo quiero pensar que yo soy más feliz así hoy día de que una vida sin internet, porque me siento muy estimulado de conocer mucha gente muy distinta y tal, pero tampoco sé cómo sería lo otro, ¿no? Entonces... Claro, exacto. Es muy complejo, nos vamos a meter en temas hasta de filosofía y ahí sí se rompe todo. Sí. Y Victoriano, ¿cómo ves a Graphics en 5 años? ¿Cómo te gustaría que sea o cómo están trabajando para que sea?
Pues como esa herramienta en la que cualquier persona que tiene cualquier idea y hace un cuestionario y se lo manda a sus amigos y responden preguntas y tú quieres entender esas respuestas, piensas en Graphics. Estás trabajando en una empresa y quieres entender, pues eso, las conversaciones de tus clientes a través del grupo de chat y de qué hablan, piensas en Graphics. O sea, que en cualquier momento que alguien tenga una hipótesis o quiera verdaderamente entender un problema complejo y consiga tener datos, el software en el que pienses, ¿no? Sea algo como Graphics. Y estoy convencido de que si no fuéramos nosotros, tiene que existir alguien, ¿no? Y creo que llevamos delantera porque llevamos muchos años ya con este problema y muy apasionados, ¿no? Entonces, no sé, creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, si verdaderamente atacas un problema grande y sientes que tienes la capacidad de resolverlo y la tecnología de ese momento la hace posible, Graphics no hubiera sido posible hace 5 años solo tecnológicamente en un navegador. No se puede hacer software así, ¿no? Entonces, por eso, creo, eso es como me lo imagino y lo creo de verdad. O sea, tengo mucho convencimiento de que puede ser así. Y aunque ya te digo, por lo que sea, si nuestra empresa no funcionara, me iría a trabajar con el que lo consiguiera o quisiera hacer contigo, ¿no? No, pero estoy seguro de que yo soy usuario y la herramienta es espectacular. Estoy seguro que en el futuro. Y he visto Y su lo mucho que progreso. nos falta todavía por medir, Claro. ¿eh? O sea, Sí, sí, esto es solo el principio. O sea, claro. Graphics está al 40% de lo que va a ser. Sí, yo también creo mucho soy muy optimista acerca de Graphics y de todo lo que están haciendo. Oye, Victoriano, un libro que quieras recomendarnos. Algo que... Buena pregunta. O sea, tengo un Notion donde recopilo todos los libros que me interesan. Lo puedo compartir. Si me tuviera que quedar con uno, obviamente voy a estar sesgado como buen humano, ¿no? Por el sesgo de la recencia. El último que estoy leyendo se llama The Undoing Project, que en español se ha titulado como Deshaciendo Errores. Es un libro de Michael Lewis, que es muy buen escritor americano. Todos los libros de Michael Lewis son buenos porque cuenta problemas muy interesantes de la humanidad recientes, ¿no? Muy orientados casi siempre a datos y cosas así. La película que a mucha gente le habrá gustado de La Gran Apuesta, que en inglés sí. se llama... The Big No creo Short. que se llama The Big Short, efectivamente. Esa película está inspirada en un libro de Michael Lewis, ¿no? Que cuenta la crisis, ¿no? La crisis financiera del 2008 y tal, y cómo Wall Street funcionaba. Pues escribí un libro, The Undoing Project, que es el que estoy leyendo, que me parece muy bueno. Trata de contar la historia de dos ganadores del Premio Nobel de Economía, que son Bersky, o Chesky, que creo que es como se pronuncia, son dos israelitas, y Danny Kahneman, ¿no? Estos dos economistas son los padres de una ciencia nueva que se llama Behavioral Economics, o Economía del Comportamiento, y básicamente es psicólogos que se mezclaron con cosas de economía, ¿no? Y desarrollaron un montón de papers y de análisis de datos en el que demostraron que los humanos estamos muy sesgados, ¿no? Y que nos comportamos de una manera irracional. Entonces, los modelos económicos había que introducirle, ¿no? Esa irracionalidad de la gente. Entonces, lo bonito del libro es que el libro te cuenta cómo esas dos personas llegaron a ello, ¿no? Y es por todos esos accidentes de ser judíos, de haber nacido en Israel. Danny Kahneman nació durante la Segunda Guerra Mundial, de sus personalidades, del entorno en el que estaban en la Universidad Hebrea y cuando se estaba fundando, del ejército de Israel, de cómo querían predecir qué soldados tal, ¿no? Y entonces es un libro lleno de historias reales, que se lee muy ligero, muy fácil, y que entre medias te cuentan un montón de las investigaciones que hacían, ¿no? Y cómo llegaron a ellas. Entonces creo que es un libro muy bueno para el que se quiera motivar con los datos, la economía, problemas complejos. O sea, es esa intersección que a mí me encanta, ¿no? Que creo que es el futuro de todo, ¿no? De todo lo complejo que nos rodea. Y ese libro, pues ya digo, que es un libro que se lee fácil antes de ir a dormir, no es un libro denso, con fórmulas matemáticas ni con tal, porque es una historia, no deja de ser como una novela biográfica de dos personas, pero es real. Muy como Y el estilo además Taleb, ¿no? aprendes cosas, ¿no? Muy estilo Taleb, sí. Incluso más fácil de leer que las de Taleb, diría. Porque las de Taleb también son así, pero sí, yo diría que esta todavía puede ser todavía más fácil, ¿no? De leer, ¿no? No, fabuloso, muchísimas gracias. Yo justo estoy terminando de leer Jugarse la piel de Taleb. También no sé si lo has leído. ¿Cuál de Taleb? Jugarse la piel. Ah, la de Skin on the Game, ¿no? Y Ese es de los...
de los primeros, ¿no? No, espera, No, es de los más recientes. Ese es el más reciente, Sí. vale. El primero fue como Full by Randomness, ¿no? Luego hizo el del Cisne Negro. Sí. Luego hizo el de Antifrágil, Antifrágil. ¿no? Y ahora creo que ha hecho este, ¿no? Sí, sí. Pues no, este no lo he visto. Yo he visto solo el Cisne Negro y un poquito de Antifrágil, que lo tengo, pero no lo he leído entero. O sea, solo he leído como ojearlo por encima, ¿no? Claro. Sí, no, lo recomiendo. Es muy bueno. Qué bueno. ¿Te está gustando, no? Sí, sí, me gusta mucho Taleb. ¿Cómo dirías? O sea, el libro, o sea, un poco... ¿Qué diferencia tiene de las ideas anteriores y tal? Es más bien como la culminación de todas esas ideas, porque él explica muy bien, más bien todos sus libros explican muy bien su cabeza, su tesis, en lo que él cree mucho. Y este libro es la culminación, habla mucho de riesgo y habla mucho de que tenemos que, pues literalmente jugarnos la piel para que nuestra sociedad funcione mejor y qué pasa cuando construimos sociedades frágiles en las que las personas no se juegan la piel. Ya, los incentivos, ¿no? O sea, es la clave. Claro. Yo creo que eso lo ejemplifican mucho siempre con los arquitectos en Babilonia o algo así, ¿no? Como que tenían que vivir debajo de esa casa que construían o algo Exacto. así, yo qué sé, ¿sabes? Y si se caía, de hecho habla en un trozo moría. de eso, y que si se caía, el que pagaba era el hijo del arquitecto. Exacto, claro, porque el otro se moría, claro. Sí, y es un término que de hecho es muy anglosajón, que en español no existe accountability, ¿no? O sea, rendición de cuentas. Sí. Incluso skin on the game, ¿no? O sea, tampoco tiene una traducción. Es verdad que lo de dejarse la piel probablemente sea más cercano, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Los incentivos es algo que te das cuenta, por ejemplo, nosotros en los clientes y tal, ¿no? Cuando contratan graphics, el éxito o no de que usen graphics depende totalmente del que lo contrata, qué skin on the game tiene, ¿no? O sea, no es lo mismo el que lo contrata tengo que hacer un proyecto más o menos innovador y uso una herramienta como tal, que el que lo contrata porque verdaderamente lo contrata porque literalmente la empresa es suya, ¿no? Y si ve un insight ahí en graphics, ¿no? Le puede cambiar su empresa, ¿no? Entonces, Claro. Cambia por completo todo, ¿no? Y es verdad que como las democracias, las instituciones y demás, quizá no las diseñamos tan... Incluso las grandes empresas, ¿no? Pues eso, muchas veces heredan ya gente o gente ya muy rica que tal, ¿no? Que la ponen ahí en un puesto que no tiene, ¿no? Como responsabilidades de externalidades de su empresa hacia el mundo o de incluso hacia su propia empresa, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y eso nos lleva como a errores muy graves en donde yo creo que se frena el progreso. El progreso se trata de personas que siguen lo que les apasiona, y seguir lo que te apasiona es gracias a el framework en el que corre nuestra sociedad, que podría decir que es la democracia. Y a su vez es una cosa que alimenta a la otra y que la mantiene en un bucle saludable. Justo. Quizá lo más revolucionario no sea acabar con la democracia, sino repensar qué mecanismos, ¿no? y qué instituciones diseñamos para que justamente esos incentivos estén más alineados con la sociedad y al mismo tiempo con los individuos también, ¿no? Tanto a nivel de los individuos como de la sociedad, ¿no? Sí, me encantaría a mí, por ejemplo, que los políticos utilizaran más dashboards como graphics. Sería un mundo ideal. El problema es eso. Nosotros, por ejemplo, sí que tenemos algunos clientes institucionales, ¿no? En España nos usa la Secretaría de Estado de Seguridad, ¿no? Que es la policía y entiende patrones de crímenes y cosas así, ¿no? Y, por ejemplo, hay la gente que lo usa, ya digo, lo usan súper bien porque son gente muy comprometida. La gente que es policía normalmente suele tener como un compromiso. O sea, estoy hablando de gente que es policía, pero luego es estadística también, ¿no? Es como que suele tener un sentido del honor y el servicio muy grande, ¿no? Pero luego es verdad que con otros políticos y otra gente que hablo, ¿no? Pues son gente más, ¿no? Que se deja llevar por su estatus social, ¿no? Lo que dirán de ellos o lo que dirá la prensa de, ¿no? Y siempre eso que llamamos política es como bueno, esto es un equilibrio de poderes, de yo te hago un favor a ti y tú me lo haces a mí, ¿no? Y no tanto la visión en lo otro, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve que a veces China, ¿no? Que tiene políticos de más largo recorrido, ¿no? Autoritarios, pero que están más tiempo,
a lo mejor, ¿no? Pues tienen un sentido más del largo plazo de un país porque no están compitiendo porque dentro de 3 años sigan teniendo trabajo, ¿no? Entonces, claro, ese equilibrio entre el largo plazo, la autoridad, la democracia, la accountability, es tremendamente complejo, pero lo que tú dices, yo creo que se puede aumentar esa accountability con datos y con un periodismo más informado y con, sobre todo, unos ciudadanos que exijan más de eso y con más capacidad de exigirlo, porque al final los periodistas también responden a lo que la gente les paga dinero por consumir su información o investigar y por los clics y por todo eso. Entonces, esto hay que alinear eso. Incentivos. Claro, y más ciudadanos que comprometidos con incentivar a lo bueno, tanto a los políticos como a los periodistas, como a todo el mundo, ¿no? Al vecino, ¿no? Claro. Bueno, Victoriano, pues agradezco mucho esta hora que me has regalado. La plática, la conversación fue fabulosa. Un placer. Admiro, ya te lo he dicho como 1.000.000 de veces, pero prefiero no frenar mi admiración y decir, de verdad que admiro lo que están haciendo y ojalá que sigan haciéndolo por mucho más tiempo. Y gracias, pues eres el primero en este proyecto, el primer episodio. Qué bueno. Qué honor. Sí, ¿no? Y gracias a ti por la plática y la conversación. Te agradezco muchísimo, Victoriano. Un placer, Carlos. Cuando quieras seguimos hablando de lo que quieras de datos.